La mujer que ves en pantalla se enamoró de un hombre que solo trajo una desgracia para su vida, pues la encontraron sin respuesta en medio de la calle. Aquí te cuento la verdadera historia de Leonor Uribe Sandoval. Antes de iniciar quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Alicia Flores, que me escribió: gracias, me encantan tus investigaciones, siempre con mucho respeto, gracias por dedicarle tanto a cada caso, bendiciones, un abrazo y saludos desde Xochimilco en México. Muchas gracias, leyenda, por tu apoyo, perdóname si así no se pronuncia el lugar, pero es difícil de pronunciar. Te envío un fuerte abrazo, te envío un beso muy grande y deseo que te encuentres muy bien y que tu familia también se encuentre bien. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez te has fracturado un hueso? Déjame tu respuesta o tu experiencia en la caja de comentarios. La señorita Leonor Uribe Sandoval era una mujer hermosa y disciplinada que procuraba día tras día para ser mejor en su oficio kinésico, proyectándose profesionalmente en el mundo del modelaje, el deporte y el acondicionamiento físico. Se trataba de una gran atleta con un cuerpo preparado y voluptuoso, del que se sentía muy orgullosa, pues trabajaba duro en él. Sin embargo, Leonor Sandoval era otra mujer vulnerable en el Estado de México. Su caso de intimidación, en donde fue arrojada desde un tercer piso, confirmaba las altas cifras de violencia contra la mujer en ese país, con al menos 10 reportes diarios de maltratos graves, feminicidios y otros tipos de abusos contra el género femenino. Según reportes recientes de la ONU, cifra que en vez de disminuir parece aumentar cada año, permitiendo la impunidad para cientos de hombres machistas y criminales a los que la ley ha privilegiado en México. Existe una crisis de justicia con la mujer en nuestros tiempos, pues estos casos parece que aún no son tomados en serio. Cuando una mujer quiere denunciar o reclamar sus derechos, es ignorada o asfixiada entre trámites burocráticos y diligencias inútiles que solo dilatan el proceso de denuncia y hacen perder el tiempo de la víctima, mientras que por el contrario, los presuntos culpables ganan muchas veces el tiempo suficiente para huir o tergiversar la investigación. Una complicada crisis por la que está pasando México, entre otros países de Latinoamérica, desde hace mucho tiempo, donde el machismo, la violencia y la indiferencia por lo femenino y su valor está desbordando un escenario inseguro para las mujeres del mundo. La señorita Leonor Uribe Sandoval nació en Tlalnepantla, México. Vivía en casa de su familia junto a su padre, el señor Sergio Uribe, también junto a su madre, quien era su entrenadora personal, y junto a su hermano, quien para el momento de su caso, el hermano de ella habría sufrido un accidente de tránsito y estaba en recuperación. La familia gozaba de un hogar cálido y amoroso. Había mucha comunicación entre todos. Leonor además entrenaba todos los días con su mamá, asistiendo al gimnasio devotamente sin faltar nunca a sus sesiones de gimnasia. La joven Leonor Uribe completó sus estudios básicos con éxito, terminó la preparatoria con muy buenas calificaciones, destacando en materias como educación física y deportes, para lo cual mostró siempre un gran desempeño, siendo parte importante de los diferentes equipos deportivos en su colegio. Al salir graduada de la preparatoria, Leonor proyectó su vida profesional al mundo del entrenamiento físico y corporal, lo que desde siempre le apasionó, ampliando sus rutinas de entrenamiento cada vez más rigurosas y comprometidas, explorando nuevas técnicas corporales, moldeando su figura, participando en concursos y fotografías,
haciéndose muy popular en las redes sociales, empeñándose con disciplina, concentración y resistencia, enfocada en ella misma, llegando a ser conocida en el mundo del fisiculturismo, donde conoció a muchos amigos con intereses en común, prometiéndole a ella un futuro interesante por este camino laboral, del cual se había empapado. La despampanante atleta Leonor Uribe tenía una actitud alegre y extrovertida, era muy apasionada y siempre procuraba por hacer cumplir sus metas y aspiraciones. Sus amigas la describen con cariño y prometieron no descansar hasta que se haga justicia, hasta que su agresor sea finalmente reprendido y castigado por la ley mexicana. La fisiculturista y entrenadora, una vez inmersa en este mundo del gimnasio, conocería en sus andanzas al señor Carlos Gerardo Hernández Osorio, un hombre mexicano que también compartía su compromiso con el cuerpo, luego de frecuentar en sus múltiples idas a entrenar a un gimnasio en común, donde ambos compartían máquinas y rutinas de ejercicio. Poco a poco, los atletas se fueron gustando y empezaron a dialogar. Carlos Gerardo Hernández era también un fisiculturista de oficio, con más trayectoria y experiencia que Leonor, lo cual era interesante para ella. Carlos era un hombre corpulento, alto y barbado, con una presencia intimidatoria y antecedentes de agresión, aunque desconociendo esto, Leonor Sandoval se sintió atraída por él y aceptó frecuentar con él en citas. Ambos deportistas empezaron a salir para conocerse mejor en varios encuentros del tipo romántico, donde mutuamente trataban de seducirse. Luego del primer mes ya parecían una pareja formal, como si llevaran años de haberse conocido, aunque el señor Carlos Hernández era 10 años mayor que Leonor, quien apenas tenía 18. El fisiculturista Carlos mostró un interés desmedido con la joven, era demasiado atento y condescendiente, probablemente se había obsesionado con ella, aunque algunos dicen que se enamoró, pero sus acciones del futuro demostrarían lo contrario. Había despertado una actitud exagerada de atenciones hacia Leonor, parecía obsesionado con ella, pues todo el tiempo la vigilaba, estaba atento a su día y quería saber de ella, la llamaba, la buscaba, no la dejaba sola nunca. Leonor Sandoval, por otra parte, no mostraba ninguna queja ante este comportamiento. De hecho, en principio, parecía disfrutarlo, pues se veía bastante feliz, pero no de la misma manera que Carlos, embelesado y seducido profundamente, a pesar del poco tiempo en que se habían conocido, no habiendo pasado ni siquiera 3 meses desde que estaban saliendo juntos. Todos los días, Carlos llenaba a su pareja de detalles y de obsequios como flores, cartas, chocolates y regalos costosos. La invitaba a lugares elegantes de la ciudad, incluso le llevó mariachis en un par de ocasiones hasta su ventana, lo que desconcertó al resto de su familia, quienes vivían con ella buscando a toda costa ganar su atención y afecto, actitud que desconcertaba a la misma Leonor Sandoval, pero que al mismo tiempo disfrutaba al sentirse especial. El señor Carlos Gerardo Hernández, quien era mayor que Leonor, llegó a cumplir como pareja de la recién graduada de preparatoria solo un par de meses completos de relación, antes de que Carlos perdiera la cabeza en plena discusión y arremetiera contra la pobre Leonor Uribe, llevándola a sufrir su aterrador destino. El padre de Leonor, el señor Jaime, nunca estuvo de acuerdo con la relación entre su hija y Carlos. Sospechaba de Carlos desde un principio, de hecho, le parecía un sujeto obsesivo y peligroso.
El pasado 9 de julio del año 2022, la pareja de atletas decidió salir de fiesta, darse un respiro y compartir juntos algunos tragos. Presuntamente las cosas no salieron bien en esa reunión. En vez de bailar y compartir en el lugar, habrían discutido y peleado, por lo que abandonaron el establecimiento abruptamente y se marcharon hasta la casa de Leonor Uribe, quien vivía con sus padres, discutiendo durante todo el trayecto en automóvil. Una vez llegaron al edificio, la mujer trató de bajar del auto e ir directo a su casa. Sus padres no se encontraban porque estaban acompañando a su hermano, quien recientemente había sufrido un accidente de tránsito. Pero mientras en el estacionamiento Carlos Hernández aparcaba su auto, antes de detenerse y despedirse, presuntamente se abalanzó contra su novia en plena discusión. Luego la golpeó aprovechando que no había nadie en casa y accedió íntimamente de ella en el interior de su coche, según lo manifestó la víctima a su padre posteriormente, luego de despertar de un coma de 1 año producto del accidente continuo. Carlos, luego de acceder íntimamente de su novia, la siguió hasta su apartamento mientras ella trataba de escapar de él. Luego entró y notó que no había nadie en el lugar. La discusión entre los dos se volvió más intensa, generando un escándalo en toda la casa, donde la mujer gritaba y pedía ayuda a los vecinos, mientras el hombre desesperado sufría de un ataque de rabia contra ella. Carlos, según su propia versión de los hechos, tomó a su novia por la fuerza, ya que a duras penas se podía mantener en pie producto de haber ingerido alcohol. Luego la llevó a su habitación para que descansara. El hombre salió del apartamento para hacer unas llamadas y al regresar a ver cómo estaba su chica, notó que ella ya no estaba en casa, habiéndose arrojado por el balcón. Poco se sabe sobre lo que realmente pasó allí adentro. Mucho se especula según la escena del crimen y el escándalo previo. Algunos vecinos escucharon ruidos de golpes y de pelea. También a la mujer pedir ayuda. Otros testimonios más controvertidos indican que Leonor Uribe se acercó a la ventana para pedir a gritos por ayuda antes de ser arrojada intencionalmente por la única persona que estaba con ella en esa casa, a una letal caída de más de 10 metros contra el asfalto, la cual casi termina con su vida. El señor Jaime Uribe, padre de Leonor Uribe, manejaba su camioneta de regreso a su casa junto a su esposa, cerca de la zona de la tragedia, a unas pocas calles de su hogar. Luego algo en la carretera llamó su atención. Había gente amotinada presenciando un accidente. Una joven habría caído desde un edificio alto. Al descender su esposa del vehículo y asomarse para ver a la joven herida, lastimosamente encontró con sorpresa a su propia hija en la acera, lo que congeló sus huesos y los de su marido, cuando a gritos anunció a su marido que la joven que reposaba en el suelo sobre el asfalto era su propia hija. La familia personalmente tuvo que socorrer a la joven herida. Nadie acudió a ayudarlos oportunamente. Los paramédicos tardaron en llegar y la policía apareció hasta horas después. El padre de la víctima, el señor Jaime Uribe, tuvo que llevar a su hija hasta la Cruz Roja, donde indolente e indiferente apareció Carlos, supuesto enamorado de la víctima, quien asustado prefirió escapar de la escena del crimen cuando todo ocurrió para reportarse cobardemente en el hospital, a negar su culpabilidad y volver a huir. Posteriormente, por falta de recursos médicos, Leonor Uribe fue remetida al hospital de Tlalnepantla para atender sus distintas lesiones y proceder a entubarla. Según la versión del sospechoso, él estuvo todo el tiempo junto a su amada tras el accidente, acompañando a la familia y cuidando de su novia en el hospital, antes de ser denunciado por redes sociales en una campaña viral de desprestigio en su contra. Pero hay otras versiones que indican
aseguran que Carlos ya habría escapado de la escena del crimen antes de que llegara la policía para investigar. La joven Leonor Uribe Sandoval, de 19 años, fue internada en el hospital de Tlalnepantla, donde trataron sus heridas y le dieron varios medicamentos. Fue puesta bajo cuidados intensivos y supervisión. Estuvo médicamente muerta por 1 minuto y permaneció casi 1 año en coma antes de despertar y denunciar a su agresor. Según los registros, actualmente permanece en estado vegetativo, sin poder mover la parte izquierda de su cuerpo, necesitando la ayuda de terceros constantemente para subsistir, para comer, para ir al baño, moverse de lugar o vestirse. Actualmente puede mover un poco su brazo derecho y hablar, aunque su pronunciación es lenta y a veces confunde las palabras. La familia ha tenido que costear el tratamiento médico, los medicamentos, las cirugías y los demás gastos en torno a la tragedia. Su diagnóstico mostró diferentes complicaciones tras la caída, múltiples fracturas y huesos rotos, además de laceraciones en músculos y en la piel. Entre las zonas afectadas con mayor gravedad estuvieron el cráneo, la mandíbula, el fémur, además de un trauma cerrado en el abdomen y un neumotórax bilateral, lo que le impidió poder respirar con normalidad al no llegar aire a sus pulmones, los cuales quedaron gravemente comprometidos. Carlos Gerardo Hernández, de 30 años, aún permanece en libertad sin ningún tipo de medida de aseguramiento, prófugo, a pesar de tener una denuncia penal en su contra, luego de 1 año desde el terrible caso de la joven, quien lo denunció por el intento de feminicidio. Algunas de las amigas cercanas a la joven, luego de visitarla en el hospital y tratar de hablar con ella, organizaron una campaña en redes sociales donde, a partir de sus palabras y perfiles de internet, darían voz a los sufrimientos de su amiga, quien se siente impune y silenciada por la justicia mexicana. Las mujeres llenaron Twitter y otras redes sociales con mensajes de apoyo, citando a su amiga, pidiendo justicia, por lo que los familiares de la víctima y de miles de mujeres en México y el mundo se concientizaron con Leonor Uribe Sandoval, reclamando al Estado mexicano por justicia, pues hasta el día de hoy este caso continúa en la impunidad. La policía, en representación del Estado mexicano, ha declarado ante medios de comunicación y ante familiares de la víctima que no pueden proceder legalmente en contra del sospechoso, ya que las pruebas presentadas por el ente acusador no son suficientes y no han sido consideradas como determinantes, pese a que existe el testimonio directo de la víctima, videos de cámaras de seguridad locales y muchos testimonios más de vecinos que han declarado. Carlos Osorio ha amenazado a los medios de comunicación y a las personas que lo han señalado de ser el presunto autor de los hechos, principalmente a las amigas de Leonor, quienes lo exhibieron por redes sociales, poniéndose como la víctima en lugar del victimario, mostrándose a la defensiva en todo momento, sin haber mostrado hasta la fecha ningún mínimo gesto de remordimiento o de tristeza con quien fuera el amor de su vida. Hasta aquí va el caso del día de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, recuerda hacerme saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 maneras distintas: con el super gracias o con PayPal. Tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sin nada más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen.